Estimados hermanos, hermanas y amigos que escuchan este mensaje, hoy este día vamos a estar hablando un tema muy interesante acerca de la actitud del siervo de Dios. Y vamos a tomar como texto clave o texto base Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. Dice la palabra del Señor así: Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto dice la palabra del Señor en esta porción bíblica. Acompáñenme a orar. Padre, te damos las gracias por todas tus bendiciones, porque nos das salud, porque nos das trabajo, porque nos das vida, porque nos das casa, porque nos das familia, Señor, donde a quien amar y a quien cuidar, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y gracias por darnos este momento de poder meditar en tu palabra, Dios Todopoderoso. Acompáñanos, Padre Santo, con tu santo poder, con tu santo espíritu, Señor, para poder entender bien tu palabra en este momento y salir edificados al final de este mensaje. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te oramos y te damos las gracias. Como podemos ver aquí en esta porción bíblica, está hablando del juicio de las naciones, o el juicio final que llamamos, donde dice la palabra de Dios que cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de sus ángeles, va a dividir, va a sentarse en su trono glorioso y va a toda la gente del mundo, la va a dividir en dos grupos. A un grupo el que esté a su derecha le va a llamar ovejas, y a los que estén a su izquierda les va a llamar cabritos. Ahora vamos a estar hablando acerca de esto, cuál es la actitud o el comportamiento de las ovejas y cuál es el comportamiento o la actitud de los cabritos. Dice aquí que Jesús va a dividir y los va a caracterizar a esos dos grupos en cabritos y ovejas. Pero si ustedes pueden observar, ¿cuál es la actitud de las ovejas? Por lo general las ovejas andan juntas, ¿verdad? Y caminan todas a una misma dirección. ¿Y cuál es la actitud de los cabritos? Los cabritos por lo general andan separados y siempre para el pastor de los cabritos, el que cuida a los cabritos, les cuesta ponerlos juntos porque andan dispersos, unos por un lado y otros por otro lado. Pero vamos a seguir leyendo otra porción bíblica aquí en Juan capítulo 10, versículo 3 al 7, donde habla acerca del comportamiento de las ovejas. Dice así: el portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Y las ovejas reconocen su voz, la saca del redil y cuando han salido todas, ellas caminan, él camina delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz, la voz del pastor. En cambio, las ovejas, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Aquí está poniendo algunas características más en esta porción bíblica sobre las ovejas. Se puede observar varias cosas aquí. Primero, que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Segundo, que el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Pero cuando hay otra persona
que se quiere hacer pasar por pastor, las ovejas no le reconocen la voz y no lo siguen a él. Si es que la actitud, usted puede observar la actitud que tienen las ovejas. Una actitud obediente, una actitud que siguen a su pastor, una actitud de que andan juntas y van siguiendo al pastor y no siguen a alguien que no es su pastor. Porque la voz de él es diferente. La persona es diferente. Bien, miremos a través de la historia bíblica algunas actitudes que tuvieron algunas personas. No actitudes muy buenas, pero las vamos a recordar. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la pareja primera, la primer pareja que Dios creó, Adán y Eva, ellos tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y dice la palabra de Dios que Caín mató a Abel. Ahora, cuando Dios le pregunta a dónde está tu hermano, Caín pone una actitud muy irrespetuosa. Una actitud malcriada. Cuando Dios le habla, él como que se molesta y le dice, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano para andarlo cuidando? Es lo que le quería decir. Él tiene una actitud irrespetuosa para Dios, ¿verdad? Y eso es malo, eso no es correcto. Ahí en Génesis 4:9 usted lo puede leer. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Él le falta el respeto a Dios. Él es muy malcriado, muy irrespetuoso. También nosotros, hermanos, amigos, cuando Dios nos ordena cosas o nos pregunta cosas de nuestra vida y nosotros somos malcriados, cuando nosotros no queremos responder al llamado de Dios, nos volvemos como hijos malcriados, como hijos irrespetuosos, como hijos desobedientes. Nuestra actitud no es la actitud correcta. ¿Y qué hay acerca de Adán? Cuando estamos hablando de la primera pareja que Dios creó, Adán y Eva. Todos sabemos que el diablo se disfrazó de serpiente y engañó a la mujer. Y la mujer viene y le da el fruto prohibido para que lo coma también el hombre. Pero viene Dios, ahí en Génesis 3:12, viene Dios y le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Le pregunta Dios al hombre, a Adán. Y el hombre lo que hace es acusar a su mujer cuando él dice, la mujer que me diste de compañía me dio de comer, me dio de comer. Él se está justificando y está echándole la culpa a su mujer. Él está poniendo un pretexto, ¿verdad? Para justificarse la culpa. Entonces aquí podemos mirar que hay también hijos de Dios o siervos de Dios que se ponen pretexto o dicen acusar a echarle la culpa, mejor dicho, a otras personas por los errores o las faltas cometidas delante de Dios. Algunos están diciendo, es porque mis amigas, o es porque mis amigos, es porque yo lo hice por mi mujer, ella me lo dijo, yo lo hice o yo lo dije porque mi marido lo dijo. Entonces están echándole la culpa a otros y ya son suficientemente grandes para pensar y para tomar las decisiones propias sin echarle la culpa a los demás. Yo me pregunto, ¿acaso Adán no reconoció la fruta o el fruto prohibido? ¿O por qué no Adán le preguntó a ella, ¿y este fruto de dónde lo traes? Bien, también vamos a ver otro ejemplo de una actitud que no fue correcta. Por ejemplo, los que murieron en el diluvio.
Ustedes han de saber que Dios mandó un diluvio donde murieron todos los seres de este mundo. En aquel tiempo mandó un diluvio que llovió por 40 días y 40 noches. Y solamente se salvó Noé y su familia, 8 personas. Pero ¿cuál fue la actitud de las personas que vivían en aquel tiempo? Según la palabra de Dios, Noé estuvo trabajando esa barca más de 100 años. Durante ese tiempo, él y su familia le hablaron a las personas de que Dios iba a destruir el mundo. Y la actitud de las personas fue una actitud incrédula. Ellos no creyeron en que Dios iba a destruir el mundo. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, o primera de Pedro 3:20, habla acerca de un diluvio, habla acerca de que los únicos que se salvaron fue Noé y su familia, y las demás personas o los demás seres vivos murieron por incredulidad, porque no creyeron que iba a ser destruido el mundo. Usted, estimado amigo que me está escuchando, hoy ha dicho la Biblia, hoy dice la palabra de Dios que va a destruir el mundo no con agua, pero con fuego. ¿Cree usted eso? ¿O es incrédulo como esas personas que no creyeron acerca del diluvio? ¿Cuál es su actitud? ¿Cree usted que Dios existe y que Dios va a destruir este mundo con fuego? No le vaya a pasar como esos que murieron en el diluvio por su actitud de incrédulos, porque no creyeron eso. Bien, también hablemos de los israelitas en el desierto. En Números 14:33 o Números 33:13 habla de que los israelitas fueron castigados por Dios a andar perdidos por 40 años en el desierto. Pero ¿por qué? Por su mala actitud. Ellos fueron rebeldes contra Dios. Ellos fueron desobedientes contra Dios. Ellos andaban a cada momento, andaban criticando a su líder, Moisés, o andaban renegando por todo, porque no había agua, porque no había comida, porque ya iban cansados, que se querían mejor regresar otra vez a Egipto, etcétera, etcétera. Una actitud rebelde, una actitud desobediente, una actitud de crítica, una actitud de renegar. Usted que escucha este mensaje, ¿cómo es su actitud hacia los hermanos de la iglesia? Hacia la voluntad de Dios. ¿Se rebela contra Dios y hace lo que Dios no le ordena que haga? ¿Es desobediente usted? En lugar de ir a la iglesia y orarle y servirle a Dios, ¿usted critica a los miembros de la iglesia? ¿Reniega por todo? Bueno, no se porte entonces, si es así, no se porte entonces como los israelitas, que al final Dios los castigó a todos ellos. Todos murieron en el camino. Todos aquellos que se rebelaron y desobedecieron a Dios y criticaron y renegaron. Los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, los escribas tenían una actitud bien fea en contra de Dios o en contra de Jesús. Ellos querían destruir a Jesús, querían matarlo. En Mateo 12:14 dice claramente eso. Ellos criticaban al Señor Jesús. Ellos le ponían, lo probaban al Señor Jesús. Ellos tentaban al Señor Jesús. Ellos se sentían ofendidos por las enseñanzas que hacía o que daba el Señor Jesús. Y buscaban acusarlo a él de cualquier cosa. ¿Cómo es su actitud hacia Jesús? Usted trata de
de hacer cosas malas dentro de la iglesia, acusa a los hermanos de cosas que usted ni lo puede comprobar. Porque eso era lo que hacían los fariseos, los sacerdotes y los saduceos y escribas. Acusaban al Señor Jesús de cosas que no podían probar. Por eso pusieron testigos falsos a la hora de condenar al Señor Jesús. Ellos querían destruirlo, querían verlo muerto, querían tentarlo también, le hacían preguntas al Señor Jesús para que el Señor Jesús se equivocara. Gracias a Dios que Él es Dios y Él no se equivoca. También se habla en Lucas 18:10 de dos personajes que fueron a orar. ¿Cuál era la actitud de ellos a la hora de orar? El publicano arrepentido ni levantaba la vista al cielo, porque se sentía culpable o arrepentido por ser pecador. Pero el fariseo estaba orándole a Dios y le decía: gracias a ti, Dios, que yo no soy como este. Esa actitud en la oración era una actitud bien fea, porque él se sentía superior, se sentía más santo, más consagrado a Dios, ¿verdad? Y la verdad que era lo único que él tenía era soberbia. Este fariseo, él se sentía más grande que el otro, más importante que el publicano. Esa es una mala actitud también. Así es que en la iglesia, de acuerdo a nuestro Señor Jesús, el que quiere ser más grande, más importante, debe de servir a los demás. Esa es la actitud correcta de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Algunos algunos discípulos del Señor Jesús, la actitud de ellos era una actitud de delicadeza. Ellos se sentían bien delicados, porque solo querían ellos que Jesús les hablara solo cosas bonitas, que no los regañara o que no les dijera nada feo. Pero como Jesús hablaba directamente y conocía los corazones de las personas, Él hablaba bien claro, y entonces estos discípulos se ofendieron y decían que Jesús los había ofendido y que mejor se iban a ir. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 66, muchos se fueron y ya no andaban con Jesús, porque se sentían ofendidos por las enseñanzas que Jesús daba, que eran muy fuertes, decían. Judas, ¿cuál fue la actitud de Judas en Mateo 26:14? Una actitud de hipocresía, de mentira. Él se fue a donde los sacerdotes a vender, a traicionar al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Pero una de las actitudes que a mí realmente me molestan fue la actitud que tuvo Poncio Pilato en Mateo 27:24. Que él no se decidió ni por Jesús ni por Barrabás. Él no se decidió tampoco en salvar a Jesús, ¿verdad? Él no quiso meter sus manos para salvar a Jesús o para condenar a Jesús. Simplemente él, dice la Biblia en Mateo 27:24, él mejor se lavó las manos. No quería quedar bien con el pueblo y quería quedar bien con Dios. Ese tipo de personas, en lo personal, a mí me molestan, porque esas personas no son ni acá, ni de acá, ni de allá. Ellos no se definen porque quieren quedar bien con todos. Es como esos tipos de personas que lo invitan a una iglesia y allá van. Lo invitan a la otra y allá van. Ellos se quieren quedar bien con todos. Los invitan a un baile a emborracharse y allá van también. ¿Por qué? Porque ellos son como Pilato, ¿verdad? No se quieren comprometer ni con el diablo ni con Dios.